Buenos días, qué alegría encontrarnos para hacer esta lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este miércoles la Iglesia nos invita a seguir escuchando a Marcos, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaban sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Y echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Como siempre, los invito para que le pidamos al Espíritu Santo en este día, que con toda la fuerza, con toda su unción, tengamos la capacidad de proclamar este texto, de mirarlo con los ojos del Espíritu y de poder mirar todos los detalles, y que a partir de esta lectura orante podamos tener una enseñanza hoy y un encuentro con Dios, para que lo llevemos a la vida. Por eso todos los versículos son importantes. Como siempre, miremos los detalles, cuál es el contexto, de qué día hablan aquí, qué curación está haciendo Jesús, quiénes vuelven a aparecer, cuál es la actitud de estos personajes, cuál es la pregunta de Jesús cuando va a hacer un milagro para ellos, estos cómo responden y qué les dice después Jesús, y cuál es la actitud de Jesús. ¿Qué termina haciendo Jesús? Para que miremos también cómo es el corazón de estos obstinados y qué planean, qué traman contra Jesús. Como siempre, miremos todos los detalles. Cada uno de estos elementos es importantísimo en este día, para que pasemos al segundo momento, meditación. Este texto en Marcos nos sigue mostrando un contexto de Jesús. Jesús que hace el bien, Jesús que viene a liberar integralmente al ser humano, y aparecen otros que traman la maldad, que buscan la caída de Jesús. Y el contexto es parecido al que veíamos en estos días, cuando los apóstoles arrancaban espigas en sábado, y los que veían a Jesús le decían que eso era un trabajo, que eso no se podía hacer en sábado. Jesús enseñaba que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. En esta misma situación, otra vez en el contexto de este día sagrado y en la sinagoga, estaba allí un hombre con parálisis en un brazo. Aquellos que eran de la alegría de Jesús poder sanar a alguien que tenía una limitación física. Jesús venía para eso, para sanar a los que tenían no solo las limitaciones del cuerpo, sino los que estaban prisioneros en el alma y estaban como muertos en vida. Y Jesús viene para hacer el bien. Para eso vino, para liberar al hombre y para dar la vida totalmente y darnos la plenitud de la vida. Liberarnos de la muerte, de esa muerte que es la muerte del alma, y también darnos la vida de eternidad en él. El contexto es el mismo, la acechanza. Estaban al acecho personajes, los fariseos, para ver si curaba en sábado y podían acusarlo. Estaban tramando las tramas del mal. Jesús, el sumo bien, el bien con mayúscula, y el mal al acecho. Contexto, lo mismo de estos días. Habían vuelto la ley del sábado, que era una ley que tenía un principio bonito de honrar y alabar a Dios, lo habían puesto por encima del hombre, y se pegaban de minucias para enseñar y decir que Jesús no era el Mesías, y estaban muy equivocados. Por eso Jesús tiene una actitud de mostrarles para qué vino Él, y entonces pone a este hombre en la mitad, le dice: levántate y ponte en medio. Volvemos a escuchar esta expresión, levántate. Todos varios días
venimos escuchando de Jesús, levántate. Cuando va a hacer una curación, cuando va a sanar a alguien de una esclavitud, cuando le va a dar la vida a alguien en el contexto, en esta situación, esta parálisis de este brazo de este hombre, con un imperativo, con una voz fuerte le dice, levántate y ponte en medio, para que ellos lo miraran, para que les quedara claro que él venía a desatar, a liberar y a sanar, y que esta ley del amor está por encima de lo que volvieron las minucias de la ley antigua. Y volvemos a explicar, no es porque Jesús viniera a abolir la ley, no, la llevó más allá. Ama, dice, y haz lo que quieras, dice San Agustín, en el sentido de el que ama va más allá de dar lo mínimo. Y aquí no va contra la ley. Por eso Jesús viene aquí en el contexto, levántate y ponte en medio, y le pregunta a ellos, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Pregunta punzante. Una pregunta clara, contundente, de esas que desenmascaran las tramas que hay por debajo, las tramas del mal, que siempre han existido, existen y existirán hasta que Jesús venga por segunda vez. Pero los hijos de Dios, hoy en esta palabra los invito a que meditemos cómo queremos vivir en Dios y le pedimos a Él el Espíritu para ir más allá y descubrir las tramas del mal. A Jesús se confabulaban, esa es la expresión, para hacerlo caer. Entonces Jesús contundentemente, con preguntas claras y certeras, de frente, los desenmascara. Bueno, ¿está permitido hacer el bien o el mal? Esa es la pregunta de fondo. Dios viene a hacer el bien, total y radical y bien hecho, y hasta el fondo, y hasta dar la vida. Y de eso se trata la vida de Jesús. Entonces estos hombres, dice el texto, y Jesús dice, bueno, salvar un hombre o dejarlo morir. Se quedaron callados, no podían hablar. Les daba miedo como decir algo de más o de menos y quedar comprometidos porque Jesús leía el corazón. Recordemos, Dios mira la íntima intención del alma. Esa expresión es clave para la vida, íntima intención del alma. Estos, no es porque en el fondo, pues conocemos la ley, queremos que se cuide la ley y tienes que cumplir esto. Había maldad en el corazón. La verdad es que Jesús los delataba y querían hacerlo caer y querían hacer que todo el mundo no le creyera, porque se estaban viendo como ellos, los que tenían que vivir en santidad, los conocedores de la Torá y de la ley, resulta que llevaban otra vida que no era. Y entonces quedan desenmascarados. Y lo único que pueden es acercarse a ver cómo tientan a Jesús a ver si se equivoca. Y Jesús no se equivoca. Porque el que hace el bien, más Dios, no se equivoca. El bien, el sumo bien, el amar, el servir la vida, es la profundidad del ser. Es lo que Dios nos ha dado en lo más profundo del corazón. Y Jesús viene a mostrarlo y viene a enseñarlo. Y los que traman el mal, pues se ven descubiertos. Y Dios lee la íntima intención del alma. Y mira a fondo, profundo, y ellos se quedan callados, Cuando queremos vivir en el bien, seguramente vienen las confabulaciones, vienen las situaciones de persecución. El que quiere vivir en la verdad, pues no falta el tropiezo. Si persiguieron a Jesús, pues aquel que quiera vivir en él, pues va a encontrar también situaciones de estas. Pero nos tiene que alegrar esta expresión de Jesús en Juan, ánimo que yo he vencido al mundo, ánimo, que camina en la verdad tarde que temprano se descubrirá todo. Es perseverar en Dios, es seguir en Él. La otra cosa es que miremos en esta meditación que nosotros no nos dejemos seducir por el mundo y seamos aquellos que empiezan a hacer tramas. Y aquellos que empiezan a vivir en la oscuridad, y entonces cualquiera que se acerque a vivir en rectitud y en la luz, pues se vuelve una piedra en el zapato, como le pasó a Jesús con los fariseos. Esto nos sirve para ir meditando la vida y para acercarnos a Jesús con valentía. Y si queremos vivir en el bien es con fuerza y con ánimo y sin miedo, porque el mal sigue confabulándose, porque el mal sigue tendiendo piedras en el camino, obstáculos para aquel que quiera decir la verdad, vivir en rectitud, en honestidad, llámese contexto de trabajo en empresa, llámese vida familiar, llámese los distintos ámbitos de la vida. El que quiere vivir en Dios, pues va enfrentando distintos retos que le pone la vida, y muchos que aparecen como fariseos en hipocresía,
pues cómo pedirle a Dios esta capacidad de vivir en la verdad de Dios, sin creernos tampoco perfectos y haciendo juicios y que los otros son los malos. No, el que vive en Dios en humildad reconoce que todos los días, si no es por la gracia de Él, si no es con la gracia de Jesús, podemos sucumbir. Entonces hoy miremos todos estos elementos donde Jesús deja callados a estos personajes y entonces dice una expresión muy fuerte, echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación. Aquí hay una situación y aquí es una mirada como de un padre que cuando mira a un hijo y se ha equivocado con solo la mirada. Acuérdense ustedes de esas miradas de nuestros abuelos o padres que con solo mirarlo a uno dice, me equivoqué. Y aquí Jesús está mirando con contundencia, con fuerza. Utilizan la expresión ira, como ira santa, como en el sentido de están equivocándose y están diciendo mentiras. No es así. Y entonces ya con la mirada los descubre hasta el fondo del alma. Entra y son obstinados, dice el Evangelio. Otra parte de la meditación, que tener cuidado, porque cuando nos alejamos de Dios y empezamos a caminar en un mundo que ofrece muchas situaciones, nos podemos volver obstinados en el mal. Y uno puede decir, no, esos son otros que son malos, a mí el mal no me toca, no soy santo, pero tampoco soy malo. Hay que tener cuidado porque hay situaciones que se van volviendo en el corazón y van llegando a la vida, se van volviendo obstinaciones para el mal. Lo que decíamos el otro día, para la malicia, para esos cálculos fríos que no son para servir, ni para amar, ni para el bien, sino que se van volviendo con otros intereses y arropados en otros lenguajes y otras cosas, en negocios, en la infidelidad, en las actitudes que tenemos para sacar otros beneficios. Hay que tener cuidado con la obstinación, porque el camino del bien está ahí, Dios se nos propone, pero podemos seguir escuchando ahí el espíritu del mal que susurra al oído de muchas maneras y uno empieza a obstinarse en el mal camino, obstinarse en ir en contra de la verdad y vivir en la mentira, ¿no? Puede pasar. Por eso tenga cuidado, dice la palabra, de estar pendientes, no se crea uno muy fuerte y cuidado no caiga, porque es que hay que vivir en la verdad de Dios y Dios nos dé esa gracia, que podamos amar la rectitud de la vida, los preceptos de Dios y ir más allá y amar. Tener cuidado con estas hipocresías y con esta obstinación que pueda llegar en el corazón cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. Por eso dice, dolido de su obstinación, le dijo al hombre, extiende el brazo con fuerza. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga estos personajes, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. No pudieron con él, salen hipócritamente viendo cómo pueden terminar con él, a unirse a los herodianos, que eran los del partido de Herodes Antipas, que gobernaban la Galilea y la Perea, el lado oriental del río Jordán. Y entonces tramas, confabulaciones, y eso es lo que vemos en la vida pública de Jesús. Unos lo siguen con rectitud y otros están al acecho. Pidámosle a Dios hoy la fuerza del Espíritu para vivir en el bien. Que esta meditación nos ayude a comprender que siempre hay una lucha, la vida es un combate. Dios nos da la fuerza, la gracia, su presencia para vivir en la rectitud, en la verdad, en la honestidad, en los criterios de la voluntad perfecta de Dios. Pidámosle a Él que nunca nos apartemos de esta voluntad de Él y no nos volvamos de estos obstinados que van avanzando en caminos no de la voluntad perfecta de Dios, sino en malicias y de pronto en el mal. Entonces teníamos que pedirle hoy a Dios que ilumine nuestra conciencia. Y si por el contrario hemos sido nosotros que hemos querido caminar en rectitud de Dios y hemos querido obrar bien y aparecen circunstancias de los que se confabulan contra nosotros, de los que dicen mentiras, de los que tienen envidia, de los que puedan atravesarse en nuestros sueños, en nuestros trabajos, en nuestras familias, pues con la fuerza de Dios, con el discernimiento de espíritus, Dios nos dé la capacidad de mirar y de saber dónde está el bien y el mal y pedirle a Dios la fuerza para luchar y combatir el mal, para que Él haga justicia. Si es que ha habido situaciones de injusticia, situaciones de persecución contra nosotros, Dios irá abriendo camino. Dios, donde está la verdad, tarde que temprano se conoce. Entonces, pidámosle a Dios hoy
Él no nos defrauda, Él no nos suelta, Él nos acompaña, Él nos protege y nos guía. Pero hay que vivir en la rectitud de Él, fuera la obstinación para el mal. Caminemos en la voluntad perfecta de Dios. Este año 2021 hemos dicho que sea el año del enamoramiento de la voluntad de Dios, de caminar en su gracia, en su presencia. Que en nuestro corazón nunca haya actitudes farisaicas, en el sentido de la hipocresía, de estos que se confabulan. No, si hay un proyecto de vida tiene que ser la rectitud, la verdad, la honestidad y la integridad en el proyecto de Dios. Y ahí puede que haya momentos duros, puede que haya acechanza y combate contra el mal, pero con la frente en alto vamos mirando hacia adelante y tenemos una vida planteada con la fuerza, la gracia y la bendición de Dios. Amén. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque hoy vienes a mostrar tu rectitud, tu fuerza y tu carácter para invitarnos a vivir en el bien, en el sumo bien, en la integridad de aquellos que caminan en la verdad. Permítenos ver en esta curación tuya que sigues enseñando que el ser humano está por encima de todo aquello que sea limitación, de todo aquello que sea mentira, de todas aquellas tramas, confabulaciones para el mal, que has venido a restablecer y darnos un ser nuevo, darnos la nueva vida en ti, Señor Jesús. Nosotros, como este hombre, también hemos tenido parálisis del espíritu. Perdona, Señor, si en algún momento nos hemos descuidado y en nuestro corazón ha habido de pronto obstinaciones para la malicia, obstinaciones para el mal. Sácanos, Señor, de cualquier tipo de este estilo de vida. Sácanos de no caminar en tu voluntad, que podamos vivir en tu verdad, que podamos hoy escuchar también de nuevo, levántate. Y sabemos que viene tu salvación, tu sanación y tu gracia para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Te pedimos, Señor, que si el mal nos acecha desde las distintas formas, en nuestros contextos de vida, de familia, de trabajo, afectivo, tú nos des la gracia para que seamos libres, para que las tramas o las situaciones que sean en contra nuestra o que el enemigo quiera dañarnos la vida, con tu fuerza y con tu presencia, pues el mal tenga que huir. Que podamos combatir día a día de tu mano, con la fuerza de San Miguel Arcángel, con la presencia de nuestro ángel de la guarda, podamos vivir en tu verdad. Protégenos, Dios mío, de caer en la maldad, en la obstinación, en la mentira y en las trampas de la vida. Que seamos aquellos de estos tiempos, de esta generación, valientes testigos tuyos, que viven en la verdad y que esperan la justicia y que esperan el respaldo para aquellos que proclaman tu nombre y viven de acuerdo a tus preceptos, Señor. Que podamos vernos respaldados por ti, porque nuestra vida es vivida en santidad, en justicia y en tu presencia para agradarte a ti, único Dios verdadero. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno ir revisando la vida en este enero que va comenzando. Pidámosle a Dios que nos ilumine hoy. ¿Será que en algún momento de la vida ha habido obstinación en mi corazón para el mal? Puede pasar, puede haber sido, puede estar pasando. Y si no camino en Dios, pudiera pasar. Pidámosle a Dios que nuestro corazón nunca se obstine en el mal camino, nunca se obstine en la trampa, en la mentira, en el engaño, en la hipocresía, en la farsa, en la doblez. Aquí hay un llamado de atención con este evangelio. Y no solo le echamos la culpa a los fariseos, es que los fariseos de la época de Jesús eran muy malos. Cuidado que, aunque se crea muy fuerte, no caiga. Hay que caminar en gracia de Dios. Ese es el primer análisis. De pronto ha llegado esa obstinación al corazón. Y si ha llegado esa obstinación, ¿cómo le clamo a Dios? ¿Y cómo le pido que me ayude a salir en él? En Eucaristía, en confesión, en vida de caridad, en oración, en penitencia, en mortificación, en pedirle la luz del Espíritu para llamar a lo que es con la verdad, con el nombre y decir, esto me ha hecho daño en mi vida y quiero ser feliz y quiero ser libre. Y con nombre propio sé que esta situación me ha generado esta maldad. Hablemos de frente. Y si no, si se nos han presentado otros que acechan, que están confabulándose, que tienen obstinación en el mal y nos quieren hacer el mal, ¿cómo recibo hoy ese respaldo de Dios? Porque la verdad siempre saldrá a flote y siempre saldrá victorioso aquel quien
ejerce con rectitud la vida delante de Dios. Pongamos hoy la vida delante de Dios, miremos las situaciones de nuestra vida, pidámosle que nos cure de tantas parálisis que han venido también al corazón y a la existencia. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.